Existe un conocimiento que no fue hecho para la mente humana, un lenguaje secreto tejido en el tapiz de la realidad misma. ¿Te atreves a descubrir el secreto prohibido que se esconde a plena vista? Lo que estás a punto de ver fue deliberadamente borrado de la historia, quemado en piras y encerrado en bóvedas por aquellos que temían su poder. Comprenderlo podría alterar no solo tu futuro, sino tu propia percepción del universo. Podría cambiar tu destino, para siempre. Sellos prohibidos, símbolos olvidados. Cada línea, cada curva, es una palabra en un idioma primordial. Son llaves que acceden a poderes que protegen o que destruyen sin piedad. No existe un término medio. Esta es una invitación al abismo. Una advertencia solo para quienes se atreven a mirar hasta el final. Estos símbolos no son meras representaciones. Son canales activos, conductos directos hacia un poder que, honestamente, simplemente trasciende nuestra frágil comprensión humana. La ciencia los descarta como superstición, la razón los ignora como fantasía, pero en el umbral donde la lógica se desmorona, es donde su verdadera influencia comienza. Es un poder que puede ofrecer protección divina, un santuario para el alma contra los rincones más oscuros de la existencia. No hablamos de peligros físicos, sino de la desesperación, la locura y las entidades depredadoras que se alimentan del espíritu humano. Pero ese mismo poder, si se maneja con ignorancia, arrogancia o malicia, puede desatar una destrucción total y absoluta. No una muerte rápida, sino la aniquilación del espíritu, un eco de silencio donde antes había una vida, borrando a una persona de la existencia misma. La pregunta ha resonado a través de siglos de conocimiento esotérico, un murmullo inquietante en las sombras de bibliotecas olvidadas y sociedades secretas. Desde los gnósticos hasta los alquimistas medievales, todos se enfrentaron al mismo dilema. ¿Son estos símbolos un regalo del cielo, fragmentos de un lenguaje divino para ayudar a la humanidad a evolucionar? ¿O son una trampa tendida para los arrogantes y los incautos? ¿Un cebo para el ego? ¿Un pacto con fuerzas que ofrecen poder a cambio de un precio que nadie está dispuesto a pagar conscientemente? Muchos han buscado estos sellos. El erudito, sacrificando su cordura por una verdad prohibida. El rey, dispuesto a invocar cualquier cosa para asegurar su corona. El alma atormentada, buscando un escudo contra los horrores que solo ella percibe. Todos impulsados por una sed de conocimiento, un deseo de protección, o ya sabes, solo una sed de poder. Creían que al trazar estas intrincadas líneas, podían doblegar la voluntad del cosmos. Creían que podían dominar las mismas fuerzas que dieron forma a la creación, una arrogancia solo comparable a la de un niño que intenta dirigir una tormenta con un silbato. Para entender la magnitud de este poder, considera la naturaleza de un arcángel, seres como Miguel, el estratega divino, Rafael, el sanador cósmico, Gabriel, el mensajero del destino, Uriel, el portador de una verdad que puede iluminar o incinerar. Olvida las figuras amables y aladas de las pinturas del Renacimiento. Esa es una ficción reconfortante para ocultar una verdad aterradora. Son fuerzas cósmicas. Son la personificación de la ley universal. Guerreros, sanadores y mensajeros de un poder tan inmenso que podría destrozar nuestra realidad en un instante. Imagina una supernova con conciencia, un agujero negro con un propósito. Esa es la escala de su ser. Trazar su sigilo es encender una baliza en el vasto y oscuro océano del cosmos. Atrae la atención no solo de los cielos de arriba, sino también de las profundidades abismales de abajo. Porque donde hay una gran concentración de poder, siempre hay parásitos esperando para alimentarse. Atrae a los ecos hambrientos de mundos muertos, y para ellos, tu alma es un banquete. El misterio permanece, grabado en la esencia misma de estos enigmáticos símbolos. Su significado parece cambiar dependiendo de la intención y la pureza de quien los observa. Son instrumentos divinos, otorgados a la humanidad como un escudo, o son llaves prohibidas, capaces de abrir puertas que fueron selladas por una razón, quizás para protegernos de lo que hay fuera, o para proteger lo que hay fuera de nosotros. Son puertas que conducen a dimensiones de poder inimaginable, a paisajes de éxtasis puro, pero también a reinos de horror inefable, a geometrías de locura y coros de agonía eterna. La elección y el riesgo recae en quien se atreve a trazar el sello. Pero debes entender esto, el acto de trazarlo es un contrato firmado con el universo, y una vez trazado, no se puede borrar. El cosmos habrá tomado nota de tu nombre. Comencemos con Miguel,
El guerrero celestial, el comandante de las huestes celestiales. Su sello es un símbolo de poder inigualable y autoridad divina. Encarna el coraje, la fuerza y la fe inquebrantable. Aquellos que buscan su protección usan este sello para desterrar la oscuridad y para crear un escudo impenetrable de luz sagrada. Pero invocarlo es invitar la atención de un ser cuya misma presencia es un fuego inextinguible, un fuego que purifica, pero que también puede consumir por completo cualquier cosa impura. Luego está el sello de Rafael, el sanador divino, el médico del reino angélico. Su símbolo es uno de restauración, equilibrio y conocimiento profundo. Alquimistas y místicos han buscado este sello, creyendo que tiene la clave para curar todas las dolencias e incluso para desvelar los secretos de la longevidad. Sin embargo, la verdadera curación a menudo requiere una confrontación dolorosa. El proceso puede ser tan agonizante como la propia aflicción. Finalmente, tenemos los sellos de Gabriel y Uriel. Gabriel, el mensajero divino, cuyo sigilo es una clave para la profecía, la revelación y la comunicación con los reinos superiores. Uriel, la luz de Dios, el guardián de los misterios sagrados y el conocimiento arcano. Su sello es buscado por aquellos que anhelan la sabiduría, pero el sello de Gabriel puede abrir tu mente a verdades que no estás listo para comprender, llevando a la locura. Y el de Uriel puede revelar secretos tan aterradores que pueden destrozar la cordura de un mortal. El poder de estos sellos no reside en la tinta, la tiza o el metal grabado. Creer que el mero acto de dibujar el símbolo es suficiente es el primer y más peligroso error que un practicante puede cometer. Un error que, a menudo, es fatal, porque el símbolo no es la fuente del poder, es la llave que abre la puerta. Es una compleja ecuación metafísica, una frecuencia de radio sintonizada con un plano de existencia más allá del nuestro. El símbolo trazado en el suelo o en un pergamino es solo una antena, un punto de anclaje en el mundo material. Es el eco físico de una verdad arquetípica, una estructura de poder que existe en el tejido mismo de la creación, en un plano no físico. Cada línea, cada curva, cada punto, es una nota en un acorde cósmico. El ritualista no está dibujando una imagen, está afinando un instrumento para tocar una canción que será escuchada en los cielos. Cuando un ritualista traza el símbolo, no solo con sus manos, sino con su voluntad y su concentración más profundas, está iniciando una resonancia. Y hacerlo correctamente va mucho más allá de la precisión caligráfica. Requiere un estado de pureza ritual, una mente enfocada como un láser y una intención inquebrantable. Si estas condiciones se cumplen, el símbolo físico comienza a vibrar, a zumbar con una energía palpable, entrando en fase con su contraparte celestial. El aire se espesa, la temperatura cambia. El sello deja de ser un dibujo y se convierte en un portal viviente. Tomemos, por ejemplo, el sello del arcángel Miguel, el comandante de las huestes celestiales. Su sigilo no resuena con una petición de ayuda, sino con el concepto abstracto e implacable de la justicia divina. Por eso, invocarlo no es como levantar un escudo, es como convocar a un juez y a un verdugo. Es una declaración de que uno está dispuesto a someterse a un juicio absoluto, sin apelación. Una vez activado, el poder que fluye a través del sello de Miguel no se limita a crear una barrera pasiva. Es una fuerza cazadora. Se desata como un fuego inteligente que no solo repele la oscuridad, sino que la persigue, la arrincona y la aniquila sin piedad. Busca la corrupción como un depredador busca a su presa. Y aquí yace su terrible imparcialidad. Esta llama purificadora no distingue entre una entidad demoníaca externa y la oscuridad que anida en el corazón del propio invocador. El sello se convierte en un espejo del alma. Las leyendas esotéricas están llenas de relatos de magos que, buscando protección contra un enemigo, fueron consumidos por el fuego de Miguel, que juzgó su propia envidia, su codicia o su orgullo como la amenaza más inmediata. Refleja la corrupción interna y la quema desde dentro hacia afuera, en un acto de agonizante purificación. Pero, ¿de dónde provienen estos diseños de poder catastrófico? Sus verdaderos orígenes se pierden en las brumas del tiempo, deliberadamente ocultos. Sin embargo, la mayoría de los eruditos esotéricos trazan sus raíces hasta las profundidades del misticismo judío, específicamente a las antiguas y secretas tradiciones de la Cábala. No la Cábala popularizada, sino su forma más primigenia y teúrgica. Fue en este crisol de pensamiento místico donde el concepto de las firmas celestiales tomó forma. Los cabalistas veían la creación como una serie de emanaciones divinas, las Sefirot,
organizadas en el árbol de la vida. Cada séfira, cada sendero que las conecta, estaba gobernado por jerarquías de seres angélicos. Este conocimiento no se escribía abiertamente. Se susurraba de maestro a discípulo en lugares ocultos, pues se consideraba demasiado poderoso para los no iniciados. Para ellos, los nombres de los ángeles no eran meras etiquetas, eran fórmulas, claves vibratorias para acceder a facetas específicas de la mente de Dios. Los sellos eran la manifestación visual de estas claves. Se construían a menudo utilizando métodos complejos como la gematría, donde las letras de los nombres divinos y angélicos se convertían en números, y esos números dictaban la geometría del símbolo. El sello era, literalmente, el nombre de un ángel traducido al lenguaje universal de la forma y la línea. Con el tiempo, este conocimiento prohibido se filtró fuera de sus círculos cerrados, siendo absorbido y transformado por la alta magia ceremonial de la Europa medieval y renacentista. Figuras como Heinrich Cornelius Agrippa, y más tarde, el enigmático John Dee, buscaron sistematizar este saber. Lo fusionaron con la filosofía neoplatónica, la astrología hermética y la alquimia, creando sistemas rituales de una complejidad asombrosa. Este conocimiento fue compilado en textos secretos, libros encuadernados en cuero y escritos a mano conocidos como grimorios. Para la iglesia establecida, estos libros eran la más pura encarnación de la herejía. ¿Por qué? Porque ofrecían un camino directo al poder espiritual, sin necesidad de sacerdotes, sacramentos o la propia iglesia. Era una amenaza directa a su monopolio sobre lo divino, y por lo tanto, fue etiquetado como demoníaco. Grimorios legendarios como la Clave de Salomón, el Lemelleton o el Grimorium Verum, que contenían no solo sellos angélicos, sino también las firmas y jerarquías de los duques del infierno, fueron cazados con un fervor inquisitorial. Fueron arrojados a piras purificadoras en un intento desesperado por borrar este conocimiento del mundo. Pero la persecución solo logró su objetivo contrario. Llevó la práctica a una clandestinidad aún más profunda, preservándola en sociedades secretas y linajes familiares ocultos. En estas tradiciones clandestinas, el ideal del mago era el de un ser de voluntad y equilibrio espiritual supremos. Se esperaba que pudiera pararse en el centro del círculo ritual y comandar no solo a los ángeles, sino también a los demonios, utilizando el poder de los nombres divinos. Pero este acto es, quizás, la metáfora más precisa: caminar sobre la cuerda floja tendida sobre un abismo infinito. A un lado, la luz cegadora y aniquiladora de lo celestial. Al otro, la oscuridad devoradora y enloquecedora de lo infernal. El mago no es un amo, es un equilibrista. Y el más mínimo error de concentración, el más leve atisbo de miedo o de ego, rompe el equilibrio. La cuerda se corta y el abismo reclama su alma para siempre. Más allá de la protección y la guía, los textos antiguos susurran sobre el propósito más profundo y peligroso de los sellos. No eran meros símbolos, sino llaves complejas, capaces de desdoblar la realidad. Se creía que eran la clave para abrir portales a planos de existencia que vibran a frecuencias inaccesibles para nuestros sentidos. Estos no son lugares físicos, sino dimensiones de pura conciencia, energía o arquetipos. El sello de Gabriel, el mensajero divino, no solo invoca su presencia, sino que puede, bajo las condiciones adecuadas, convertirse en un portal brillante, una puerta luminosa en la vasta oscuridad del no saber. Promete un vistazo a lo divino, un momento fugaz de comunión con la fuente de la creación. Pero es solo eso, un vistazo. Intentar forzar la puerta, quedarse más tiempo de lo permitido, es invitar a que la luz cegadora nos consuma. De manera similar, el sello de Uriel, el portador de la luz del conocimiento, era considerado la llave a la legendaria biblioteca cósmica, el registro akáshico donde cada pensamiento, acción y secreto del universo está grabado. Se creía que podía transportar la conciencia del iniciado a este archivo infinito. Pero navegar por la totalidad del conocimiento es una hazaña que puede fracturar la mente más fuerte, ahogando al buscador en un océano de verdades para las que no está preparado. Porque estas puertas, una vez abiertas, revelan un universo mucho más concurrido de lo que imaginamos. El usuario tiene muy poco control sobre lo que yace al otro lado, o, más importante aún, sobre lo que es atraído por la repentina aparición de una luz en la inmensidad del vacío espiritual. El riesgo más grande, y el más común, reside en la arrogancia de la ignorancia.
El principiante, desesperado por poder o respuestas, dibuja el sigilo y cree que está dando órdenes a un arcángel. Cree que una entidad cuyo ser abarca galaxias y eones se someterá a su voluntad finita y egoísta. Este es un error de cálculo cósmico, un error fatal. Pensar que se puede comandar a un arcángel es como creer que un susurro puede desviar la órbita de un planeta. El sello no es una orden, es una llamada, una señal de auxilio, un faro. Al activarlo, estás enviando una invitación a través de los planos. Estás encendiendo una hoguera en una noche infinita, sin tener idea de quién o qué vaga por esa oscuridad. No sabes si tu luz será vista por un viajero benévolo o si atraerá a los depredadores que cazan en la noche. La naturaleza de la respuesta depende enteramente de la naturaleza de la llamada. La intención del practicante es el combustible para esta señal, y su estado espiritual es el lente a través del cual se proyecta. Si tu corazón es impuro, si está manchado por la codicia, el miedo, el odio o una desesperación egoísta, tu señal no será una columna de luz pura y blanca. Será una luz distorsionada, parpadeante y de un color enfermizo. Esta frecuencia corrupta no tiene la resonancia para alcanzar los planos celestiales. Es demasiado densa, demasiado pesada. En su lugar, se propagará por los reinos intermedios y los abismos inferiores. No atraerá ángeles. Atraerá a seres que vibran en la misma frecuencia que tu propia oscuridad. Parásitos etéreos, entidades hambrientas de emociones negativas, y los ecos sombríos de almas perdidas que buscan arrastrar a otros a su miseria. Así, la propia intención del mago pervierte el propósito del sello. El portal que abres con el sello de Miguel buscando protección, si lo haces desde un lugar de paranoia y miedo, no invocará a un guardián. Se convertirá en una entrada para los susurradores de la duda, entidades que se alimentan del miedo y que te aislarán del mundo hasta que tu única compañía sea la locura. El canal que abres con el sello de Rafael buscando curación, si lo haces desde la autocompasión y la desesperanza, no traerá alivio. Se convertirá en un nido para parásitos espirituales que se aferrarán a tu aura, drenando tu vitalidad, tu alegría y tu voluntad de vivir, dejándote como una cáscara vacía. Cada intento de manipular lo sagrado con un corazón impuro no es solo un error, es una invitación activa y formal al abismo. Es decirle a las sombras, estoy aquí, estoy abierto, y soy como ustedes. Pero existe un peligro aún más profundo y engañoso, uno que las leyendas esotéricas apenas se atreven a nombrar. El riesgo de no solo atraer a la oscuridad, sino de corromper el símbolo sagrado en sí. Un sigilo es un conducto, una antena sintonizada con una frecuencia divina. La energía que fluye a través de él es pura, primordial. Sin embargo, cuando esta energía celestial se canaliza a través del filtro impuro de un alma consumida por la codicia, el ego y la sed de dominio, se retuerce, se deforma. La luz no se apaga, se invierte. Es una perversión de lo divino, la creación convertida en anticreación. El practicante no solo ha fallado en contactar a los cielos, ha logrado profanar un fragmento de su lenguaje. Al hacer esto, el practicante no ha invocado a un demonio. Ha creado algo peor, una fuente de caos puro, una singularidad de energía divina corrupta. Se convierte en un cáncer en el tejido mismo de la realidad. Este sigilo profanado ya no es una puerta, sino una herida abierta que supura entropía. A su alrededor, las leyes de la probabilidad se desmoronan. La mala suerte se convierte en una plaga. La tecnología falla, las relaciones se envenenan, y una sensación de pavor palpable se asienta sobre el lugar. Este caos consume todo lo que toca, extendiéndose como una enfermedad, comenzando, siempre, por el necio que profanó lo sagrado para satisfacer sus deseos mundanos. Y para el practicante, el resultado final es la condenación espiritual. El sigilo sagrado, la llave que prometía el cielo, se convierte en un estigma. Se graba a fuego no en su piel, sino en su alma, una cicatriz negra y supurante visible para cualquier ser con la capacidad de ver más allá del velo. Esta marca de profanación es una declaración. Grita a todos los planos que este individuo intentó torcer lo divino para fines egoístas. Se convierte en una marca de condenación que no solo los excluye para siempre de la gracia que una vez buscaron, sino que los convierte en un faro para los depredadores del alma. Quedan marcados, aislados y perpetuamente vulnerables, un recordatorio eterno de que cuando el abismo llama, es porque tú lo has invitado primero. Las leyendas hablan de aquellos que se atrevieron a tocar el fuego celestial y fueron horriblemente quemados.
El conocimiento que inundó su mente no era sabiduría, era un torrente de información cruda y caótica. El portal no le concedió la iluminación, destrozó su cordura. Lo encontraron días después, meciéndose de un lado a otro, dibujando sin cesar el sello en las paredes con su propia sangre. Otra leyenda advierte sobre el mal uso del sello de Miguel. Un caballero no buscó protección, sino venganza. El poder que respondió a su llamada fue un reflejo de su propia rabia asesina. Se convirtió en un monstruo, un instrumento andante de destrucción. No había invocado a un ángel, se había convertido en un demonio. El hilo común que une estos cuentos no es el fracaso mágico, sino el fallo humano, la arrogancia. Había logrado la inmortalidad, pero era la inmortalidad fría e insensible de una estatua. El precio de la arrogancia, cuando se trata de lo divino, es siempre el alma misma. Y así, nos encontramos de nuevo donde empezamos, frente a un sello que brilla. Pero a medida que la luz del sello ante nosotros se rompe en 1000 fragmentos moribundos, y una oscuridad más profunda se filtra para consumir lo que queda, surge una pregunta final y aterradora. ¿Los sellos de los arcángeles, protección divina o llaves prohibidas hacia dimensiones ocultas? Si este tema te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar.